¿Cómo de importante es que una mujer conozca cómo funciona su ciclo? Es tan importante como que es que la información empodera. Entonces el conocer, el saber cómo funciona tu cuerpo, te da muchas pistas para entenderte, para entender tus reacciones, entonces, para ver si hay algo que está yendo mal y entonces a lo mejor hay que consultar al médico. Entonces es fundamental el conocimiento. ¿Y en qué consiste todo el periodo del ciclo femenino? Normalmente la gente se piensa que lo importante en el ciclo es la menstruación. No, lo principal del ciclo es la ovulación. Entonces, todo está preparado para que se produzca la ovulación. Entonces, y de hecho el ciclo se suele dividir en la fase preovulatoria y la fase posovulatoria. Entonces, pasan un montón de cosas a lo largo del ciclo. Lo que pasa que, bueno, las podemos, sí que las podemos ver porque el cuerpo nos manda señales y una mujer puede aprender a reconocer esas señales y saber en qué fase del ciclo está y si ese ciclo está yendo bien. Entonces, el primer día del ciclo es el primer día de la menstruación y a partir de ahí empieza el ciclo, empezamos a contar los días. Entonces, todo está regulado todo está controlado por el cerebro. Entonces, el cerebro manda unas hormonas. Las hormonas son como los mensajeros que tenemos en el cuerpo que le dicen a cada parte del cuerpo qué es lo que tiene que hacer. Entonces, una de las hormonas que se llama FSH lo que le va a hacer, le va a decir al ovario, en el ovario hay unas estructuras que se llaman folículos y dentro de cada folículo hay un futuro óvulo, todavía está inmaduro. Entonces la FSH lo que va a hacer es que los folículos empiecen a crecer y uno de ellos va a crecer mucho más, que de ahí es donde saldrá el óvulo en ese ciclo. Entonces, conforme va creciendo el folículo, empieza a aparecer otra hormona que se segrega justo en el folículo que se llaman los estrógenos, que eso sí que nos suena. En el ciclo hay dos hormonas principales, bueno, en la mujer, los estrógenos y la progesterona. Entonces, en la primera fase del ciclo empieza a crecer el folículo, empiezan a segregar los estrógenos y los estrógenos tienen muchas funciones prácticamente en todo el cuerpo hay receptores para los estrógenos. Entonces, una de las cosas que hacen los estrógenos en el aparato genital es eh, en la parte final del útero, es el cuello del útero, que eso creo que sí que a la gente ya le sonará, en el cuello hay unas glándulas que fabrican una secreción. Es lo que se le llama coloquialmente el moco cervical o la secreción cervical, que es fundamental para la supervivencia de los espermatozoides y para que se pueda dar la fecundación. Entonces esa secreción aparece unos días antes de la ovulación. Entonces ya nos está avisando que quedan pocos días para la ovulación. Y de hecho decimos que cuando aparece ya la secreción empieza el periodo fértil. Esa secreción sale al exterior, entonces la mujer la puede ver y además la siente. Entonces, cualquier mujer puede aprender a identificar cuando aparece la secreción, qué tipo de secreción hay, qué sensaciones le produce y entonces puede identificar cuando empieza su periodo fértil. Entonces, la secreción va cambiando conforme se acerca a la ovulación. Al principio es como blanquecina, un poco más pegajosa. Y cuando ya se acerca a la ovulación, que es el momento de máxima fertilidad, la secreción se hace transparente, elástica, como si fuese clara de huevo. Y produce la sensación de estar mojada o lubricada. Esa es la señal que nos manda el cuerpo de que estamos en el momento más fértil de nuestro ciclo. Entonces, mientras el folículo ya ha crecido mucho y ya está preparado para expulsar el óvulo, que eso sería la ovulación. Entonces, los estrógenos, como han ido subiendo, llega un momento en que el cerebro detecta que los estrógenos están muy altos y que ya está todo preparado para ovular. Y entonces manda a la sangre una hormona en cantidad bastante alta que se llama la LH. Esa hormona lo que va a hacer es que el folículo se rompa y el óvulo literalmente salta hasta la trompa. Esa es la ovulación. Entonces el óvulo se queda como mucho 24 horas en la trompa esperando a ver si llega algún espermatozoide. Si no llega ninguno, o bueno, si llegan pero no se logra fecundar, el óvulo se muere en 24 horas y desaparece. A veces me he encontrado con mujeres que piensan que el óvulo se desprende en la menstruación. No, el óvulo a las 24 horas de salir ya se muere y las células del cuerpo encargadas de limpiar lo limpian. Entonces, si entonces eso sale la ovulación y entonces empieza a subir
o sea, sale el óvulo y empieza a subir lo que queda del folículo, va a empezar a fabricar la segunda hormona importante para la mujer, que es la progesterona. Entonces, la progesterona es la hormona encargada de preparar el cuerpo para el embarazo. Entonces, uno de los cambios que hace es en el útero, en la parte de dentro que se le llama endometrio, la capa que recubre el útero, como la hemos desprendido con la menstruación, que eso es la menstruación, hay que volver a fabricar el endometrio. Entonces, los estrógenos hacen que el endometrio se fabrique y luego la progesterona lo que hace es que ese endometrio se vuelva así de manera coloquial, como esponjoso, como empiezan a fabricar un montón de sustancias para que si ha habido fecundación y llega al embrión, el embrión se pueda implantar. Si no ha habido fecundación, va a llegar un momento en que la progesterona y también los estrógenos, que en la segunda fase sí que hay un poquito de estrógenos, pero a niveles bajos, entonces llega un momento en que si el embrión ya no se ha implantado, o sea, no hay embrión y no se ha implantado, los estrógenos y la progesterona bajan mucho de nivel y esa bajada brusca de hormonas es lo que va a provocar la siguiente menstruación y empezaría un nuevo ciclo. Si ha habido fecundación, pues el embrión la fecundación siempre se produce en la trompa, que es donde está el óvulo se queda ahí en la trompa. Entonces, si ha habido fecundación, el embrión va a ir, conforme pasan los días, va a ir recorriendo la trompa hasta llegar al útero. En el útero, si todo está bien, si hay suficiente progesterona y el endometrio se ha modificado como se tiene que modificar, el embrión se va a poder implantar y seguirá ahí creciendo. Y entonces es cuando, a los días, es cuando la mujer se da cuenta de que no le ha venido la regla y pues a lo mejor estoy embarazada. Entonces, eso es el ciclo así explicado rápidamente. Hay muchas mujeres que utilizan anticonceptivos hormonales para regular su ciclo o como tratamiento anticonceptivo. Entonces, ¿cómo funcionan? Entonces, ¿qué es lo que hacen los anticonceptivos? Los anticonceptivos hormonales muchas veces se dan para supuestamente regular el ciclo. Pues cuando a lo mejor el ciclo dura muchos días, tarda en venir la regla, o la regla es como muy irregular o muy dolorosa, o se sangra mucho o no se sangra. O sea, hoy en día se dan para todo. Lo que pasa es que los anticonceptivos hormonales no regulan el ciclo. Aparentemente sí, son lo que llamamos un tratamiento sintomático, pero no van a la raíz del problema de ese ciclo. Porque ¿qué es lo que hacen los anticonceptivos? Los anticonceptivos hay distintos tipos, pero generalmente tienen un compuesto parecido a los estrógenos y otro compuesto parecido a la progesterona. Entonces, cuando la mujer lo toma, claro, eso pasa a la sangre y llega al cerebro. Y entonces el cerebro detecta que hay un poco de estrógenos, con lo cual no va a liberar esa hormona, la FSH, para estimular el folículo, porque ya detecta como que ese folículo debe estar creciendo porque hay estrógenos. O sea, le engañamos al cerebro. Y entonces el cerebro disminuye la producción de FSH, con lo cual no aumenta el folículo y si no va creciendo el folículo tampoco va a llegar a salir el óvulo. Pero es que además, como tiene un compuesto parecido a la progesterona, el cerebro detecta que ya hay progesterona, la progesterona solo sube después de la ovulación. Entonces piensa que ya ha ovulado, con lo cual tampoco va a liberar la LH para la ovulación, entonces se anula la ovulación, que es lo principal en el ciclo. Y entonces, ¿por qué viene luego la regla? Porque las últimas pastillas, o sea, si se toman pastillas, las últimas pastillas ya no tienen componente hormonal y entonces en sangre disminuye esos niveles hormonales que te dan los anticonceptivos y entonces viene la regla. Y de hecho, realmente no es una regla fisiológica, no es como una menstruación normal, por así decirlo. Técnicamente el nombre es un poco, se le llama sangrado por deprivación hormonal, es decir, por una caída de hormonas, que en este caso son hormonas sintéticas. Entonces, aparentemente la regla va a venir cada 28 días y va a parecer que el ciclo es normal, pero realmente no es un ciclo normal, es un ciclo anulado, ¿vale? O sea, estamos desactivando el ciclo. ¿Qué es lo que ocurre? Es verdad que puede tratar algunos síntomas, pero ¿qué ocurre si se dejan de tomar? Que el problema va a seguir estando ahí, porque es tratamiento sintomático, no va a la raíz. Y además de este efecto que sería como el buscado para conseguir el objetivo de evitar el embarazo,
¿qué otros efectos secundarios tienen? La lista es súper larga. O sea, si cogemos el prospecto de una caja de anticonceptivos, la lista es muy larga. Hay efectos graves y efectos menos graves. Entre los efectos graves, es verdad que los efectos graves son los menos frecuentes. Entre los efectos graves, sobre todo está el riesgo de trombosis, sobre todo trombosis venosa. O sea, puede ser trombosis cerebral, trombosis pulmonar, trombosis en extremidades. Eso es una situación bastante grave. También aumenta, o sea, dentro del riesgo de trombosis también hay un aumento de riesgo de infarto. O sea, aumentan el riesgo cardiovascular, que llamamos, pero sobre todo trombosis e infartos. Dentro de los también muy graves, que es verdad que son menos frecuentes, pero son muy graves, es que aumentan también el riesgo de cáncer de mama y son cofactor para el riesgo de cáncer de cervix. El cáncer de cervix lo provoca la infección por el virus del papiloma humano, pero se tienen que dar otros cofactores para que esa infección evolucione a cáncer, llegue a cáncer de cervix. Pues se sabe que los anticonceptivos hormonales son uno de esos cofactores. Eso aumenta el riesgo de cáncer de mama y cáncer de cervix y también de cáncer de hígado. En cambio, protegen, o sea, disminuyen el riesgo de cáncer de ovario y cáncer de endometrio. Y parece que también del cáncer de colon. Más riesgos, aumentan el riesgo de depresión, estado, o sea, de fluctuaciones en el estado de ánimo, pero sí que se ha demostrado que aumenta el riesgo de depresión, disminuye, y este es un efecto secundario que no es grave, pero es muy frecuente y las mujeres lo tienen que conocer, disminuye el deseo sexual. Al final son hormonas que van a actuar también a nivel cerebral, entonces, bueno, pues tiene su explicación. Disminuye eso, el deseo sexual, puede haber acné, puede haber aumento de peso, puede haber caída de cabello, puede haber problemas con subida del colesterol, o sea, a nivel de analíticas también se puede ver que puede subir el colesterol, pueden subir las transaminasas porque puede afectar como pasan por el hígado, o sea, la lista es bastante larga. En tu trato con estudiantes, asignaturas, ¿crees que la gente, sobre todo las mujeres, conocen todo esto de lo que hemos estado hablando? No, no. Y lo puedo decir de manera contundente, como esto va dirigido a los jóvenes, no tienen ni puta idea. No, en serio, no saben. De hecho, yo cuando lo explico en clase es gente universitaria. Se supone que lo deberían saber, que se da en el colegio. La mayoría, o sea, se sorprenden cuando explico todo el tema de la secreción cervical, de cómo reconocer, de cómo identificar en qué momento del ciclo estás, de cómo las hormonas tienen distintos efectos y entonces, bueno, pues es que a lo largo del ciclo vamos cambiando. Entonces se sorprenden con el tema de los anticonceptivos. Eso es uno de los temas que más se desconocen. A pesar de que hay mucha gente joven tomando anticonceptivos, pero no suelen saber ni cómo funcionan ni qué efectos tienen. ¿Existe un equivalente en hombres, un anticonceptivo hormonal que podrían utilizar? Es difícil porque, claro, la regulación hormonal es distinta, o sea, el hombre no es cíclico, entonces sí que tiene hormonas también y tiene FSH y tiene, o sea, la testosterona, por ejemplo, es una de las más importantes, también hay estrógenos, pero el funcionamiento es distinto. Entonces hubo un ensayo, o sea, realmente ahí hay como una incógnita, pero hubo un ensayo de un fármaco para impedir la producción de espermatozoides, era un tratamiento hormonal y se suspendió por los efectos secundarios que se vio en el ensayo clínico. Entonces, claro, para suspender un ensayo clínico tienen que ser efectos secundarios suficientemente graves para decidir, pues ya no seguimos adelante con esta investigación. Entonces, esto está publicado en una revista científica y cuando yo leí las razones por las que habían suspendido ese ensayo, paralizaron el ensayo, no me lo podía creer.
Las razones eran, o sea, los efectos secundarios que habían encontrado que obligaron a parar el ensayo fue dolor en el sitio de la inyección, porque era un fármaco inyectable, aumento de la libido, en las mujeres los anticonceptivos hormonales es disminución, en este aumentaba la libido, y el otro, ahora mismo no recuerdo, era dolor, aumento de la libido, ahora mismo no me acuerdo de cuál era el otro, pero vamos, nada comparado con la lista de efectos secundarios de los anticonceptivos hormonales. Entonces es como, ¿qué está pasando? Porque la fertilidad es cosa de dos. O sea, el hombre también es fértil. Pero es muy curioso.